Finaldia.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Muy buenos días a todas y a todos ustedes asistentes a esta importante convocatoria. Al senador Mora, al señor alcalde de la ciudad de Pamplona, al señor gobernador encargado, al señor comandante de Policía del Norte de Santander, al señor rector de la universidad, a todos los alcaldes de la provincia que nos acompañan, al expresidente de la Cámara de Representantes, un cordial saludo, al doctor Basilio, a los señores concejales, a todo el equipo del Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas que me acompañan, y en fin a la ciudadanía de Pamplona y de su provincia que asiste también a esta reunión. Yo quiero celebrar en primer lugar la amable invitación primero y convocatoria después que ha hecho el senador Manuel Guillermo Mora a esta reunión. Esta reunión refleja una preocupación permanente que él ha tenido diaria y nochemente y que la hemos compartido frecuentísimamente desde la Comisión Quinta del Senado y desde la plenaria inclusive, por el tema fundamental que nos convoca a esta reunión y que yo pediría a los organizadores de la misma de que procuremos darle el mayor orden posible a fin de que los resultados sean concretos y no se nos dispersen. ¿Cuál es la preocupación permanente del senador Mora? Que desde luego quien les habla y el ministerio y el gobierno la comparten. Claro, los recursos públicos orientados a apoyar la agricultura, el agro colombiano en general, han aumentado. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en estos últimos 2 años y bancadas interesadas en el tema agrario como aquella que pertenece al senador Manuel Guillermo Mora han ayudado muchísimo, y los presupuestos públicos para apoyar en diversos temas a la agricultura han aumentado, pero aún así son tantas las necesidades, tantos los retrasos históricos, tanto el atraso institucional, que a veces no son suficientes estos recursos. Y seguimos trabajando también para aumentarlos, con decirles a ustedes nomás, para no llenarlos de cifras, la siguiente. En esta vigencia fiscal que se está ejecutando, es decir, la del 2013, el presupuesto de inversión de la nación aumentó en un porcentaje récord histórico de cerca del 11%. Al paso que el presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura y de sus entidades adscritas aumentó 33%. Es decir, aumentó en términos relativos 3 veces más de lo que aumentó el conjunto de la inversión pública, ya de por sí bien importante en este presupuesto. Esto les da a quienes asisten a esta reunión una idea del compromiso del gobierno del presidente Santos de incrementar las inversiones en el campo público y de irle dando cada vez un mayor espacio a la inversión pública en el agro. Esto además se ve incrementado por nuevos frentes y nuevas necesidades que se han ido abriendo en este gobierno. Toda la política agraria, la política de restitución de tierras, la política en general de atención a las víctimas rurales,
que la estamos tomando muy en serio y que la estamos cumpliendo a cabalidad como que es un compromiso histórico, requiere también de recursos, y esos recursos se han venido arbitrando y apropiando. Pero al lado de ese esfuerzo para incrementar los recursos y para focalizarlos hacia los sectores con mayores necesidades, hay otro aspecto que es el central de este foro, que es el que, repito, es permanente preocupación del senador Mora y que es también la nuestra. A veces el problema no es que no haya recursos. A veces lo que sucede es que hay defectos, falencias en la información de cómo se utilizan esos recursos, cómo se gestionan, dónde están, qué puertas hay que tocar, qué papel puede jugar un alcalde para jalonar recursos hacia la zona rural de su municipio, qué papel puede jugar una gobernación, cómo se interrelaciona gobierno central y gobiernos locales, cuáles son las convocatorias, qué fechas se abren, qué fechas se cierran. Y resulta que así los recursos sean insuficientes, así están creciendo, muchas veces se quedan platas por ejecutar por defectos de información y de conocimiento de la oferta institucional. Entonces, esta reunión de hoy es un primer paso de los varios que queremos hacer con todo compromiso aquí con Norte de Santander y por supuesto con la provincia de Pamplona, para que vayamos avanzando en lo que se llama el conocimiento institucional, que es lo que conduce a poder jalonar recursos hacia el campesino, sus asociaciones, la ruralidad en general. Y voy a repetirle aquí al auditorio un ejemplo de esto que acabo de decir, pero ya en la práctica, para que se entienda muy bien, que lo comentábamos ahora en el desayuno con el señor rector de la Universidad de Pamplona, con el senador y con el alcalde de Pamplona. El Ministerio de Agricultura ha celebrado un convenio con el ICETEX por una plata importante, 18.000 millones de pesos. Y si se agotan, le sumamos otro tanto. ¿Para qué y por qué? Los estudios que existen en el Ministerio de Educación dicen, a pesar de que Colombia es un país con una vocación rural muy clara y muy importante, apenas de cada 100 jóvenes que están terminando sus estudios superiores o tecnológicos o de educación media superior, de cada 100, apenas 1.5 se gradúa en ciencias agropecuarias y en ciencias de educación, del campo en general, todos los programas. Fíjense ustedes, de 100 graduados, apenas 1.5 hoy en día en Colombia se está graduando en algo que se necesita tanto como es educación superior, media o tecnológica en ciencias del campo. Y por eso es que hemos celebrado ese convenio, que está abierto y que es muy bueno. Que le puede servir a universidades como la de Pamplona, que tiene tantos programas agropecuarios, para jalonar estudiantes hacia ella, subsanando el punto que señalaba el señor rector de los altos costos de la matrícula o de los costos inabordables para los jóvenes que provienen de familias de recursos limitados. Y permítanme que me detenga un poco en esto para ilustrar qué es lo que queremos hacer en este foro de hoy. Conocer, enseñar y que se familiarice toda la provincia con la llamada oferta institucional. Pues bien, están parqueados en el ICETEX
18.000 millones de pesos, que permite que jóvenes que pertenezcan a familias del CISBEN 1 y 2, que no estén viviendo en las capitales de los departamentos, que quieran al terminar el bachillerato estudiar algo que tenga que ver con el campo, a cualquier nivel, desde la gran agronomía hasta programas de tecnología agraria, que hayan terminado el bachillerato, que quieran presentarse a un programa de temas que tengan que ver con el campo. Hay 220 programas homologados en el ICETEX. Tener un puntaje alineado con el promedio del respectivo departamento. Con esos documentos y con esa acreditación se pueden presentar. Y esa convocatoria, ¿qué le permite a los que califiquen? Que se les financie el 100% del valor de la carrera. Que se pagan hasta 6.750.000 pesos por semestre. Que en adición a eso se complementa con 679.000 pesos por semestre también para gastos de manutención y de libros. Que hay allí ya 14.000 millones disponibles de los 18.000 que vale el programa, y que están abiertas las inscripciones, y que si esos que con este esquema empiezan a estudiar y al cuarto, quinto semestre prestan asistencia técnica o social, eso se les imputa y se les termina condonando el crédito del ICETEX. Esto termina entonces siendo un valioso instrumento para que los jóvenes con estas condiciones, que quieren seguir progresando pero arraigados en lo rural, no tengan que irse a tocar las puertas de las grandes capitales a ver qué hacen, o a ver si estudian otras cosas que no van a tener aplicación en tantas necesidades que tiene el campo. Entonces, yo les comentaba en el almuerzo, en el desayuno, perdón, este programa ya llevan dando como 6 meses, casi un año. ¿Y saben ustedes cuántos jóvenes de Norte de Santander se han presentado y han aplicado aquí a esto y han ganado se han clasificado? 2. Podría haber 500, podría haber 1000. Entonces, es bueno que esto se conozca, que lo sepan los rectores de las universidades o los establecimientos tecnológicos que ofrecen esos programas, para que le digan a sus comunidades o a los alcaldes, mire, esto existe, o los alcaldes que sepan que eso existe, cuáles son los formularios que hay que llenar, son sencillos, o los gobernadores. Yo les aseguro, porque no es muy complicado, casi que por sentido común, que esos 2 estudiantes pobres de familias con restricciones, pero que quieran seguir estudiando ciencias del campo, que bastante las necesita el país, esos 2 estudiantes de Norte de Santander los podemos volver perfectamente 2.000. Esa es la transformación rural, esa es la transformación del capital humano. Y esa es la manera de romper esa deformación que se nos está presentando, de que de cada 100 que se gradúan en estudios superiores o tecnológicos, apenas 1.5 lo están haciendo en ciencias del campo. Ese es un ejemplo concreto de lo que queremos hacer en el foro de hoy, que se vaya conociendo cuál es la oferta institucional de una entidad como el Ministerio de Agricultura, cómo se tramita, que los alcaldes lo sepan, que lo conozcan los diputados, que lo conozca la gobernación,
las asociaciones, en fin, las comunidades y por supuesto los concejales, y sepan, mire, esta es una manera como podemos jalonar recursos del gobierno central hacia tal o cual programa. Y así como estoy diciendo con este ejemplo, hay casos que tienen que ver con asistencia técnica. La asistencia técnica estaba completamente olvidada en el país. Solamente la prestaban algunos gremios, respetable, y la van a seguir prestando, pero naturalmente la asistencia técnica solo tiene acceso quien pertenezca a ese gremio. Por ejemplo, un cafetero tiene asistencia técnica porque pertenece al circuito de la Federación de Cafeteros, pero el sentido que la ley le quiso darle a la asistencia técnica, que es un servicio público nacional a cargo de los municipios, principalmente y subsidiariamente apoyado por el Estado, se había perdido totalmente, hasta el punto de que encuestas que hicimos nosotros entre campesinos, 50% de los encuestados no sabían ni siquiera qué es la asistencia técnica, ni para qué sirve, cuando la asistencia técnica es la llave que le va a abrir a la pequeña y mediana agricultura las puertas de la modernidad, porque es allí la asistencia técnica donde no se puede comprar por el pequeño y mediano, porque el grande pues puede adquirir sus servicios o sus gremios, pero el gran universo de los pequeños agricultores no la tiene. Entonces le hemos dado un giro en el programa DRE, que es el sucesor del AIS, que no nos limitamos a cambiarle el nombre, como alguien dijo, sino que como significa su sigla es Desarrollo Rural con Equidad, y abrimos un programa que se llama Asistencia Técnica. ¿Para qué? Para trabajar con los municipios, para que la asistencia técnica vuelva a llegar a los municipios de Colombia. Ahí también es muy importante que se familiarice cada uno de los alcaldes, cada una de las asociaciones, cómo funciona el nuevo programa. Este año, óigase bien, esperamos llegarle con programas de asistencia técnica cofinanciados hasta en un 80%, por el Ministerio de Agricultura. Esto estaba completamente olvidado, a cerca de 600 municipios en Colombia y a cerca de 700.000 campesinos en el país, que estaban completamente marginados del servicio de la asistencia técnica. Bueno, pero entonces para entrar en eso, para ser uno de esos 600, para ser el municipio 601, se necesita tramitar, estar pendiente, cómo es, saber en qué momento es la convocatoria, cómo se presenta el proyecto, cómo es cuáles son las exagros que pueden ser calificadas, con quién se trabaja. Todo eso tiene unas metodologías y eso también abre las puertas de ir participando y jalonando recursos. Otro tanto sucede con el tema de los distritos de riego, pequeños, de mediano porte, que aquí en norte de Santander hay tantos proyectos y tantas posibilidades. También le dimos un giro en el ministerio al tema. El anterior programa, que se llamaba AIS, acabó financiando unos distritos de riego en la costa atlántica, de unas grandísimas fincas que algunos hasta dividieron por 2 y 3 para duplicar indebidamente el monto de los subsidios. Eso le dimos un cambio total. Ahora, también por primera vez, el ministerio está apoyando la construcción de pequeños distritos de riego, pequeños entendidos en que no son mega obras, pero que asocian 50, 60, 80, 100 campesinos o 200, y que mediante un sistema de riego se dan una agua comunitariamente ellos. No habrá acceso a la agricultura que valga la pena llamarla como tal,
del siglo XXI si no hay asistencia técnica y agua, porque la tierra no es más que uno de los insumos que hoy se necesitan. Este año nomás, cosa que no se venía haciendo en el pasado, vamos a financiar, también en condiciones muy importantes, hasta el 80% del valor de esos distritos de riego pequeños, hasta unos 100 distritos pequeños comunitarios. Igualmente hay mucho distrito que se ha ido dañando, o que lo dañó la ola invernal, o que se ha ido deteriorando. Tenemos también un programa para remodelación y mejoramiento de distritos. Entonces, estoy seguro, y ahora el doctor Londoño del INCODER y el doctor Quintero, director del DRE, les van a dar una presentación, cómo funciona entonces. Es decir, el distrito del Bajo Pamplonita, que se ha mencionado, ¿cómo es que lo vamos a hacer? ¿En qué fecha? ¿Qué es lo que hay que presentar? ¿Cómo es el estudio? ¿Quién lo presenta? Inclusive estamos apoyando la financiación de los estudios previos de factibilidad, porque ustedes entienden, esto tiene que ser, no puede ser hacia la loca. Un distrito es una obra de ingeniería. Un distrito tiene que estar precedido, por ejemplo, de la certeza de que existe el balance hídrico, es decir, de que si hay agua suficiente para el manejo y el número de regantes que está previsto. Tenemos muchos distritos en el país parados o que nunca funcionaron porque no se hicieron con seriedad desde el punto de vista de ingeniería desde el comienzo. Y esto hay que hacerlo con seriedad, no solo el gran proyecto, el megaproyecto qué sé yo, el distrito de Ranchería. No, estos pequeños también son unas obras de arte, unas obras de ingeniería y unas obras de manejo, de balances hídricos que hay que estudiar. Pero es posible hacerlo, pero hay que hacer y formular bien, y cada quien debe saber qué puertas toca, qué papeles lleva, cómo se puede aplicar para que los estudios previos se apoyen y se financien, y desde luego también las universidades juegan un papel muy importante y pueden jugar aún más en campos como este estratégicos, distritos de riego o asistencia técnica. Entonces, ese es también el objeto de este foro, que ustedes conozcan cuál es la oferta institucional en asistencia técnica, por ejemplo, qué tanto se necesita, o en distritos de riego. Conocemos, sabemos muy bien que aquí hay necesidades, pero potencialidades muy grandes en materia de distritos de riego. El Ministerio colaboró, ya lo ha mencionado el senador Mora, en los arreglos del distrito de Agrozulia y de Ábrego, que fueron gravemente golpeados por la ola invernal. Pero queremos trabajar mucho más con Norte de Santander. Este es un departamento que necesita para su agricultura, por sus peculiaridades y su conformación geográfica, muy buen manejo del agua para la agricultura, pero para la agricultura del mediano, del pequeño, porque a veces hay la confusión mental de que cuando se habla de distritos de riego solo se piensa que ese es un bien público accesible solo a la agricultura empresarial de gran tamaño. No, la agricultura mediana y pequeña, y mucho más si es asociativamente bien organizada, tiene unas posibilidades inmensas. Entonces queremos también hoy discutir, que ustedes sepan cómo puede entonces Norte de Santander concretar, y cómo y cuándo, y qué sí se puede y qué no se puede en materia de distritos de riego, para que vamos más allá de la reconstrucción del Zulia y del de Ábrego. Igualmente hay programas muy meritorios. He tenido un conocimiento en los últimos días, pero queremos también trabajar. Por ejemplo, el cultivo y el valor agregado y el procesamiento de los duraznos. Hay un potencial muy grande. Yo les quiero hacer ahora, a través de mis colaboradores, también una presentación muy concreta entonces de cómo podremos montar un proyecto para concluir
una infraestructura y una capacidad de procesamiento que requieren los del durazno, es factible, pero hay que tramitarla pues mediante unos mecanismos de los que vamos a discutir. Y algo por el estilo podemos también ver en materia de lo de la trucha arcoíris. Hay pues muchos temas. La agricultura colombiana está pasando por momentos complejos. Y a pesar de eso, está hoy en día la agricultura creciendo más de lo que creció en los años 2008, 2009 y 2010, en que no creció, sino que decreció. Las cifras del DANE muestran que en la primera mitad de la administración Santos, a pesar de dificultades como la tasa de cambio, que se ha revaluado, a pesar de problemas agobiadores como el del contrabando, que ustedes lo sufren acá diaria y nochemente, con la inundación de productos venezolanos que compiten a la hora de la verdad deslealmente con la agricultura y con la actividad pecuaria de norte de Santander. A pesar de todo eso, las cifras del DANE nos dicen que la agricultura en su conjunto está volviendo a crecer. Repito, a pesar de la ola invernal, a pesar de las dificultades, 2.2 creció en el 2011, 2.6 en el 2012, y si el café se comporta bien este año, después de 4 años que lleva postrada su producción, vamos este año para crecimientos de la agricultura del 4% por lo menos. Todavía no vamos a la velocidad de crucero, todavía no vamos al ritmo al que va unos hidrocarburos o una minería, pero esa vieja locomotora de la agricultura que estuvo paralizada durante, repito, los años 2008, 2009 y 2010, se está volviendo a poner en marcha, está teniendo crecimientos positivos a pesar de las dificultades, y como toda buena locomotora de buena ingeniería, a medida que se pone en marcha irá ganando momento. Ahora, eso no quiere decir que si ese es el conjunto, no haya sectores que tienen dificultades. Claro, hay dificultades en el café, hay dificultades en el arroz. Sabemos de las recientes dificultades que se han acentuado recientemente, por ejemplo, en papa. Y por supuesto aquí en un departamento fronterizo los problemas de los contrabandos hacen todavía más difícil la situación. Y estamos trabajando entonces caso por caso, apoyando a estos sectores que tienen dificultades, a veces porque ha caído el precio internacional fuertemente. Ustedes miran el caso del cacao o del café, la dificultad básicamente nace de que en el último semestre se desplomaron los precios internacionales en más de un 50%. Por eso es que el gobierno ha venido con unos subsidios a compensar parte de los precios básicos de la carga de café y de cacao para que pasen este bache. Hay dificultades en el arroz, por supuesto, los hay fitosanitarios, los hay de comercialización. Hemos llegado recientemente a un acuerdo muy importante, inédito en Colombia, que sentamos a molineros y arroceros. Nos pusimos de acuerdo, o se pusieron ellos y el gobierno actuando como garante en unas franjas de precios. Y los molineros adquirieron el compromiso solemne de no pagar nunca por debajo del piso de esas franjas, con lo cual les da un precio, una especie de precio de sustentación al arroz, mientras van haciendo sus reconversiones para ir ganando productividad y que en los años venideros se defiendan mejor en temas como el TLC. Igualmente estamos trabajando con otros productos como el maíz, para apoyar también a través del llamado País Maíz, un programa de mucho aliento para que el país, Colombia, dependa menos de las importaciones de maíz y pueda reencontrar una vocación que fue la suya propia durante muchos años, que fue la de un país productor importante de maíz. Entonces, este convenio, este foro, que le agradezco de nuevo al senador
Guillermo Mora, que lo haya convocado y que lo haya animado. Tiene como objetivo central, por lo menos, que las grandes líneas de la oferta institucional del Ministerio le queden claros al auditorio y a los responsables políticos o administrativos de la provincia de Pamplona, y que conociéndola puedan jalonar recursos del Ministerio Público o del sector. Ahora, a la salida de esta reunión, vamos a ir aquí a la zona rural de Pamplona. Se van a entregar 30 casas rurales con gratuidad a campesinos, a familias campesinas. Esas 30 casas hacen parte de un inmenso programa que por todo el país, incluido el norte de Santander, está adelantando el gobierno actual. Si de noticias se trata, agendaldía.net.